señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me van a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Buenas noches, hoy es lunes 14 de marzo del año 2022 y aquí en Agárrate pronto les vamos a dar la buena noticia, que es que Farm Aid Pharmacy amplía sus sedes. De la sede de Pembroke Pines vamos a pasar a tener 3 sedes, una en el Doral y la otra en la ciudad de Orlando. Aquí en Agárrate vamos a dar la noticia, espero que sea muy pronto. Así que en Farm Aid Pharmacy de El Doral y de Orlando también vas a poder comprar las medicinas que necesites con las instrucciones del médico de tu país de origen, igual que lo has hecho en Farm Aid Pharmacy de Pembroke Pines hasta ahora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el lunes 14 de marzo del año 2022 y bueno, vamos a comenzar por el tema de la región el día de hoy, las elecciones en Colombia. Para eso vamos a conversar con el consultor político Orlando Goncalves, ya lo tenemos vía Zoom desde Colombia. Buenas noches, Orlando, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Como siempre, un gusto saludarte y poder compartir contigo. Con frío. Mira, Orlando, para que nos ayudes a despejar dudas, ¿no? Porque esta mañana hablé con varios amigos en Colombia, ¿no? Y bueno, primero que los titulares de prensa, todos hablan de que Gustavo Petro arrasó el día de ayer. Pero hablas con algunos amigos, yo hablé con algunos amigos en Colombia y te dicen lo contrario. Te dicen que hay terreno para todavía trabajar y que no se esperaba que Gustavo Petro resultara con una votación tan baja como la que obtuvo. Pues yo estoy bien confundida. Quiero poner en pantalla un tuit del periodista Mauricio Jaramillo que dice que, vamos a ponerlo en pantalla, medios como @la_FM y analistas tuiteros, lo pone entre comillas, dicen que Petro Gustavo cayó en votos en 4 años de campaña porque en primera vuelta tuvo más que ayer. Y dice, comparen peras con peras, consulta con consulta, Petro creció casi al 65%. Dice, no insulten, yo no soy petrista, son hechos, pensemos. Y aparece en su tweet unas cifras que, bueno, confirman lo que él dice. También durante la tarde de hoy, el candidato Óscar Iván Zuluaga renunció a sus aspiraciones a favor de Fico Gutiérrez. Vamos a ver el video en el que él hace el anuncio. Dedicada a hacer las propuestas más serias para construir el país que nos merecemos, más seguro, con mejor educación, con más oportunidades para todos. Seguiré actuando con ese fin, contribuyendo en lo que pueda a la defensa de las convicciones que han orientado siempre mi vida pública. En vista de los resultados electorales del día de ayer y de la necesidad de unidad por el bien de Colombia, he tomado la decisión personal de renunciar a la candidatura presidencial por el Centro Democrático para acompañar la aspiración de Federico Gutiérrez. Lo hago sin cálculos políticos ni burocráticos, sin esperar nada a cambio y con sincero entusiasmo. El partido queda así en la libertad de tomar las decisiones institucionales que juzgue oportunas. Quiero expresar mi sincera gratitud a las personas que me han acompañado en esta aspiración, a mi familia, a mi extraordinario equipo de campaña, a Alicia Eugenia Silva y los compañeros de partido
que me han ofrecido su respaldo generoso. Un mensaje final a todos los colombianos. Solo unidos podemos preservar la democracia y la libertad. El Partido Centro Democrático es el partido de Álvaro Uribe, que en las cifras que publica RCN Radio Colombia, vamos a ver si las podemos poner en pantalla para dejar que Orlando nos haga el análisis, aparece en el quinto lugar, ubicado en el quinto lugar en los resultados que se dieron ayer. ¿Cuál es la realidad, Orlando? Porque yo me preguntaría, o la pregunta que yo me hago es si Petro es derrotable o no es derrotable, porque el coco aquí en estas elecciones es Gustavo Petro. Mira, Patricia, lo que quedó planteado es que el juego está abierto. Aquí cualquier cosa puede pasar. Y nosotros lo pusimos por escrito hace una semana. Pusimos por escrito que quien iba a ganar la consulta en el pacto histórico era Gustavo Petro y que lo iba a hacer por un amplio porcentaje internamente, que Federico Gutiérrez iba a ganar la candidatura del Equipo por Colombia, tal cual sucedió, y dijimos que buena parte de ese triunfo se debía a que más del 90% del Partido Centro Democrático estaba trabajando para esa consulta, a pesar de que tenían como candidato a Oscar Iván Zuluaga, y dijimos que Sergio Fajardo iba a ganar la elección en el Centro de la Esperanza. Entonces, ¿por qué digo que está todo abierto? Bueno, porque la aspiración de Gustavo Petro era obtener 7 a 7 millones y medio de votos en la consulta interna, que fue lo mismo que obtuvo Duque en su elección interna en 2018. Y sin embargo, no llegó a eso, llegó a 4 millones y medio, 4 millones 600, muy lejos de esa cifra que él se había planteado. Entonces, ¿por qué querían esa cifra y por qué trabajaron para esa cifra? Bueno, porque era importante dar un golpe de opinión de que podían ganar en primera vuelta, porque saben que con una segunda vuelta se les puede complicar el escenario. Y creo que no lo lograron. Bueno, no lo lograron, de hecho, no sacaron los 7 ni 7.5 millones de votos, quedaron muy atrás de eso. Sin embargo, sí coincido con Mauricio Jaramillo, creció, porque, y ahí lo demostró en la consulta que se hizo en 2018 para saber si él era candidato, él sacó 2.800.000 votos y ahora sacó 4 millones y medio, 4 millones 600. Entonces sí tuvo un crecimiento en una consulta interna, pero no está claro si puede irse en primera vuelta. Me parece que esa posibilidad ha quedado eliminada. Veamos qué va a pasar ahora. Primer escollo que tienen que superar todos los equipos es el próximo viernes 18. Vence el plazo para presentar la fórmula definitiva, es decir, tienen que presentar candidatos a vicepresidente. Aquí se les plantea un dilema tanto a Gustavo Petro como a Federico Gutiérrez, porque los dos necesitan presentar vicepresidentes que les traigan más votos de fuera de su ámbito natural. Es decir, cuando uno escoge un vicepresidente desde el punto de vista electoral, uno tiene que tomar en consideración si ese vicepresidente me trae votos o me trae dinero, o preferiblemente que me traiga las dos cosas. Y en este caso, tanto Petro como Federico Gutiérrez tienen que buscar gente que busque votos, que les acerque votos del centro, que quedó muy diluido en esta consulta, y ese es el gran reto que tiene. Ese es el primer término el primer escollo que tienen que superar. El segundo escollo que tienen que superar es que evidentemente el pacto histórico, y también lo dijimos la semana pasada, tendría la primera minoría, y lo consiguió, lo logró, pero
hay liderazgos regionales que imponen mucho. Por ejemplo, sorprendentemente, el Partido Conservador aumentó un poco su votación y aumentó un poco su presencia en el Congreso. Retrocedieron el Centro Democrático, retrocedió Cambio Radical, retrocedió el Partido de la U, aumentó el Partido Verde. Entonces, los liderazgos regionales tienen mucho que decir en esta primera vuelta, porque ellos son los que van a salir a buscar los votos y a movilizar los votos el día 29 de mayo, que es la primera vuelta. El tercer elemento que habría que considerar es cómo va a ser este tipo de campaña. Si es una campaña de contraste, pero contraste negativo, de agresiones personales, una campaña con mucha violencia verbal, esto puede generar que se victimice a Gustavo Petro y esto haga que entonces el voto vergonzante que está rondando en esta elección se manifieste a favor de él. Si por el contrario la campaña es una campaña de contraste, pero contraste positivo, esto pone el debate muy interesante. Y el otro elemento que hay que considerar es los otros candidatos y otros factores políticos que están en juego que no sabemos hacia dónde van. Por ejemplo, Ingrid Betancourt no va a pintar absolutamente nada en esta elección, se va a diluir por completo. ¿Hacia dónde se van los votos de ella? Me parece que una buena parte se va a ir hacia Gustavo Petro, pero es muy pequeña la cantidad de votos de ella. Rodolfo Hernández, que es un empresario, exalcalde de la ciudad de Bucaramanga, se presenta como un antisistema, como el Trump colombiano, habla sin filtros, tiene 76 años, pero hace TikTok y bueno, estaba de segundo en las encuestas. Pero en esta elección parlamentaria, él presentó listas en un solo departamento, en su departamento, y obtuvo 2 congresistas. Eso quiere decir que tiene muy poca fuerza y no tiene una estructura nacional. Por lo tanto, para mí, Rodolfo Hernández es espuma de cerveza y a partir de hoy comienza a diluirse. La pregunta es hacia dónde se van esos votos que apostaron al antisistema. Tengo la percepción de que una parte se va a ir a favor de Federico Gutiérrez y otra parte a favor de Gustavo Petro. La parte mayoritaria a favor de Federico Gutiérrez. El otro elemento es el Partido Liberal. El Partido Liberal retrocedió un poco electoralmente, pero no tiene candidatos. Así que se vuelve la bisagra. A ellos les fue muy mal en el gobierno de Duque. Ellos apoyaron a Duque en la segunda vuelta y Duque sencillamente los despreció y los maltrató durante los 4 años de gobierno. Esas son las palabras más adecuadas. Entonces, la base del Partido Liberal está supremamente molesta con el presidente Iván Duque. Le va a costar mucho irse al lado de Federico Gutiérrez. Buena parte de la base del Partido Liberal se va a ir con Gustavo Petro, pero depende mucho de los liderazgos regionales hacia dónde se inclinen. Y estos están muy inclinados hacia Gustavo Petro, repito, por el maltrato que recibieron del gobierno de Duque. Así que el panorama está abierto. Dicen que el Partido Liberal es fundamental la decisión que tome en el resultado de mayo. ¿Es así? Es correcto, se vuelve la bisagra. Entonces, hacia dónde se inclinen, ellos van a inclinar la balanza. Te repito, la base está muy molesta con el presidente Duque y con el Partido Centro Democrático, y Fico Gutiérrez ha sido visto como un candidato uribista. De hecho, se dice que Oscar Iván Zuluaga salió como candidato del Centro Democrático con la intención de sacrificarlo para no respaldar en las primeras de cambio a Federico Gutiérrez, porque eso le haría daño por la mala imagen del gobierno del presidente Duque. Me extraña mucho que Oscar Iván haya salido al día siguiente a decir me bajo de este tren y apoyo a Federico. Yo no sé si ese apoyo hoy en día le conviene tan abiertamente a Federico. Yo no sé
hay apoyos que restan y este puede ser uno de ellos. Entonces, el Partido Liberal, volviendo al tema del liberal, las bases, la percepción que tengo es que están con Petro. Los liderazgos regionales son más políticos, entrarán en un proceso de negociación. A Fico Gutiérrez o Federico Gutiérrez es un exalcalde, ya fue gobernante. Muchos de los liderazgos regionales han tenido contacto con él, lo conocen. Entonces, el proceso de negociación va a ser fundamental. Pero ese proceso de negociación tiene que darse antes del día viernes. ¿Por qué? Porque hay que presentar la fórmula vicepresidencial. Y quizás una de las cartas que quiera jugar el Partido Liberal es, bueno, yo tengo 2 millones de votos. ¿Quién los quiere? ¿Qué me dan a cambio? Entonces, ese proceso de negociación es en paralelo. Me parece que están negociando en paralelo, por un lado con Gustavo Petro y por el otro lado con Federico Gutiérrez. Compren pilas Duracell. Peligrosísimo, ¿sí o no? El protagonista, mira, una de las cosas que ha sucedido y que nadie está hablando sobre ello, es que esta es la segunda elección después de la firma del proceso de paz. Y tímidamente la abstención ha venido reduciendo, muy tímido, pero han sido 2 elecciones en paz, con lo cual esa cultura de que la elección era peligrosa, de que ir a votar podían poner una bomba en el centro de votación o en la carretera, o estaban los guerrilleros con la pesca millonaria secuestrando gente, era un drama antes del proceso de paz. Y eso me parece que se va venciendo, pero falta mucho por recorrer. Sí, pero te O sea, digo que la gente salga a votar en contra de Duque y no por el mejor candidato, sino en contra de lo que significa Duque, por ejemplo. Eso puede suceder, eso es lo que yo llamo el voto vergonzante, gente que tradicionalmente ha votado por los partidos del estándar, el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U, y que hoy, ante la situación que hay en Colombia, que les desagrada, quieran votar por una opción distinta, pero no lo dicen porque socialmente pueden ser criticados o en la empresa donde trabajan. Entonces, eso pudiera presentarse. Eso, reitero, si la estrategia de campaña de Federico Gutiérrez es de contraste negativo, es decir, de atacar ferozmente, puede victimizar a Gustavo Petro y puede esto terminar siendo un boomerang para Federico Gutiérrez. Si la campaña es de contraste positivo, es decir, mire, Petro está proponiendo esto y esto no es factible por esto, por esto y por esto, y por eso nosotros proponemos esta otra cosa. Esa campaña de contraste puede generar un debate de mucha más altura y entonces motivar a los antivotos a decir, bueno, pensemos mejor las cosas. El escenario está abierto. Yo he sentido como que el discurso de Petro ya no es tan radical, ¿no? Pero eso suele pasar con este tipo de personajes en tiempos de campaña. Le bajan el tono al discurso. Bueno, pero también lo dijimos la semana pasada, en nuestro artículo semanal lo dijimos. Gustavo Petro, parte de su éxito ha sido la moderación de su discurso. Esa moderación, la duda que yo tengo ¿es estrategia o es convencimiento? Si tú te ves los casos, por ejemplo, de Ollanta Humala, su primera campaña en el Perú fue muy radical, la segunda fue muy moderado y ganó, pero hizo un gobierno absolutamente liberal, no hizo nada de izquierda. Si tú ves a Lula da Silva, 3 veces candidato radical, perdió. La vez que se moderó, ganó la elección. Y si tú ves el gobierno de Lula, fue un gobierno progresista, pero no fue
el desastre que hay en otros países, Nicaragua, Venezuela, etc. Entonces, la pregunta que hay es, ¿la moderación de Petro es estrategia o es convencimiento? No tengo elementos para decir cuál de los dos. No tienes idea. La relación con el socialismo del siglo XXI, parece que él ha tratado de deslindarse, pero yo creo que eso no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Ahora, él está recibiendo gente de todos lados. Hay gente de los partidos tradicionales, hay sectores empresariales que desde el año pasado, le apostaron a él y él se reunió con varios de esos factores. También ha dicho que la reforma tributaria que hay que hacer tiene que estar enfocada en 4.000 familias que son las que deben pagar impuestos, no los 38, no los 50 millones de colombianos, sino que hay 4.000 familias que son las que realmente deben pagar impuestos y han estado exoneradas de muchas cosas. Pero se ha reunido con los empresarios, con el sector del capital. Hasta finales del año pasado, su relacionista pública era la sobrina de uno de las familias más ricas de Colombia y era su relacionista pública. Entonces, vuelvo, la pregunta es, ¿su moderación es estrategia o es convencimiento? No lo tengo claro. ¿Hay alguna lista de posibles vicepresidenciables? O sea, ¿se escuchan nombres? Sí, por el lado de Gustavo Petro, es lo que he escuchado hasta ahora, se habla de la esposa del alcalde de Medellín, David Quintero. No recuerdo ahora el nombre de la señora. Es una mujer muy joven, millennial, comunica bien, puede ser un factor interesante, primero por mujer, segundo por joven, tercero por millennial, cuarto porque actúa sin poses, sin filtros, puede ser un factor motivacional para el segmento joven, que es el que más se abstiene en las elecciones. También se habla de la hija del expresidente César Gaviria, que es una mujer joven, y eso sería un condicionamiento para que el Partido Liberal se fuera hacia Gustavo Petro. Por el lado de Federico Gutiérrez no está claro todavía hacia dónde van. Hay un factor importante en juego que no lo hemos nombrado, que es el expresidente Germán Vargas Lleras. Él, el día viernes pasado, en el último minuto que la ley le permitía, inscribió un candidato presidencial, que es el presidente de su partido, pero me parece que lo hizo pensando en una posible negociación. Ahora, su partido retrocedió en unos números importantes. Su partido perdió 9 representantes y 5 senadores, perdió 500.000 votos en el Senado y 700.000 en Cámara. Entonces, no tiene la misma fuerza que en 2018. La pregunta es si esos votos, que son lógicos y naturales que se vayan hacia Federico Gutiérrez, alcanzan para poner una candidatura vicepresidencial. Pero de nueva vuelta, estamos hablando del mismo nicho electoral y lo que necesita Federico es encontrar una persona que llegue al centro político del país, que llegue a los jóvenes. Y no veo muy claro la figura de Cambio Radical, exceptuando la esposa del vicepresidente, del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que es una mujer que es técnica, puede ser un factor interesante, pero de nueva vuelta me parece que se queda en el mismo ámbito de los votos y no le atraería más hacia Federico y necesita desesperadamente buscar votos del centro, entre otras cosas porque Gustavo Petro le lleva 2 millones de votos de ventaja. Eso los tienes que remontar. Claro. Ahora, esa decisión es el viernes, seguro tenemos que tener la información ya, ¿no? El viernes 18 es que es un tema del calendario electoral.
se vence ese día. Entonces, no hay otra opción sino de aquí al viernes 18. Mira, Orlando, sentándome aquí a hablar contigo, recibimos la información de Perú que con 76 votos a favor, 41 votos en contra y una abstención, el Congreso de Perú aprobó la admisión de la moción 2148 que propone declarar permanente incapacidad moral del presidente peruano Pedro Castillo, como que hay otro presidente de Perú que va para afuera. Bueno, engrosará la lista. Este es el segundo intento. En el primer intento no hubo los votos suficientes. Ahora hay una investigación de la Fiscalía por casos que no se habían salido a la luz pública y la Fiscalía está presentando estos casos y probablemente eso haga que algunos diputados se muevan y por lo tanto reúnan los votos para la vacancia. Es posible. Veremos qué pasa el 28 de marzo, si no me equivoco, que es la fecha tope, donde tienen que votar esta vacancia. Veamos cómo van a ser estos debates. El presidente tiene el derecho de defenderse en estos debates, pero es una situación muy complicada. El presidente ha sido rehén del partido que lo llevó al poder. Ha cambiado de gabinete 4 veces, una de ellas en 24 horas. Ha sido un gobierno que no ha hecho absolutamente nada. El aparato burocrático del Estado se está moviendo por inercia, pero no hay nada significativo, no hay ningún cambio. Esto evidentemente es caldo de cultivo para que los factores de poder en el Parlamento presenten esta moción. La pregunta es, presentando esta moción y sacando a Pedro Castillo, ¿van a mejorar las cosas en el Perú? No lo sé. Bueno, siempre esa es la solución que se consigue en Perú y después queda eso ahí. Tú sabes que escogen otro que también va para afuera y en eso hemos estado años y años esperando uno que se quede el tiempo constitucional y ninguno dura. Es correcto. Así, y cada vez la situación económica y social está peor. Así que... Es correcto, eso es preocupante porque a la final quien termina sufriendo son los ciudadanos. Exactamente, eso es lo lamentable. Gracias, Orlando, siempre me encanta hablar contigo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, un gran saludo. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.